Me llamo Chloe y tengo 35 años. Solía trabajar en la misma empresa que mi esposo, pero hace unos años, a petición suya, me convertí en ama de casa de tiempo completo. En nuestra casa vivimos mi esposo, nuestro hijo, mi suegra y yo. Después de que mi suegro falleciera hace unos años, mi suegra se mudó con nosotros. Mi relación con mi esposo siempre había sido buena. Era un padre dedicado que pasaba los fines de semana jugando con nuestro hijo, pero todo cambió cuando mi suegra llegó a vivir con nosotros. Desde el momento en que se mudó, mi esposo se convirtió en una persona diferente. Seguía cumpliendo con su trabajo, pero en casa ya no era el compañero que solía ser. Los pequeños gestos de ayuda que tenía conmigo desaparecieron y, poco a poco, dejó de pasar tiempo con nuestro hijo. Quiero ir al parque, decía nuestro hijo. Papá está cansado del trabajo. Ve con mamá mejor, respondía mi esposo. Pero, a pesar de que decía estar agotado, no tenía problema en quedarse en casa jugando videojuegos. Mi hijo y yo no entendíamos su cambio repentino. Un día, por pura casualidad, descubrí la razón. Había salido a hacer las compras, pero me di cuenta de que había olvidado mi cartera, así que regresé rápidamente a la casa. Al acercarme, escuché a mi suegra hablando en la sala. Tú eres el que trae el dinero a casa, así que no tienes que hacer nada. Deja que tu esposa se encargue de todo, decía. Me quedé helada. ¿Había escuchado bien? ¿De verdad le estaba diciendo a mi esposo que no tenía ninguna responsabilidad en casa solo porque él era el que trabajaba? Curiosa, me quedé oculta y observé. Para mi sorpresa, mi esposo asintió sin cuestionarlo, absorbiendo cada una de sus palabras. Así que eso era lo que estaba pasando. Mi esposo había estado siguiendo ciegamente los consejos de mi suegra, moldeando su comportamiento según sus creencias anticuadas. Al darme cuenta de que no podía permitir que esto continuara, intenté hablar con él, pero, sin importar lo que le dijera, se negó a escucharme. Viendo que no podía razonar con él, decidí enfrentar a mi suegra directamente. ¿Podemos hablar un momento?, le pregunté. ¿Qué pasa, Chloe?, respondió con una expresión neutral. Por favor, deja de meterte en nuestro matrimonio. Desde que empezaste a influenciar a mi esposo, ha cambiado por completo, dije con firmeza. Dejó escapar una risa burlona. Ay, ¿estás enojada porque ya no eres el centro de atención? Solo le di consejos por el bien de la familia. No solo no mostró ningún remordimiento, sino que fue directo con mi esposo a tergiversar la situación. Al parecer, a tu esposa le molesta mi presencia, le dijo. Sin dudarlo, mi esposo se volvió contra mí. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre? Pídele una disculpa, me reclamó. No, estás entendiendo mal, solo escúchame, supliqué. Ya basta, hasta que le pidas perdón a mi madre, no voy a hablar contigo, gritó. En ese momento, un pensamiento doloroso cruzó mi mente, tal vez ya no podía seguir en este matrimonio, pero luego pensé en mi hijo, me dije a mí misma que solo tenía que aguantar, así que cada día procuraba no hacer enojar a mi esposo ni a mi suegra. Un fin de semana, decidí llevar a mi hijo al parque. Antes de salir, le pregunté a mi esposo si quería venir con nosotros. ¿Al parque? No, voy de compras con mamá, respondió sin pensarlo. No me sorprendió, pero me pregunté qué pensaría nuestro hijo al respecto. Sin embargo, ni siquiera volteó a ver a su padre y ya estaba corriendo hacia la puerta. Mami, vámonos, dijo emocionado. Tomé su manita con fuerza y salimos. Era un día soleado y el parque estaba lleno de niños. Mientras mi hijo corría hacia el arenero, me senté en una banca cercana. A mi lado, había una pareja platicando alegremente mientras observaban a su hijo jugar. Al verlos, recordé cómo éramos mi esposo y yo antes. Una ola de tristeza me invadió. ¿En qué momento cambió tanto todo? En ese instante, el llanto de mi hijo me sacó de mis pensamientos. Corrí hacia él y vi que había tenido un desacuerdo con otro niño por un juguete. Los papás del otro niño se acercaron, eran la misma pareja de la banca. Con su ayuda, los niños resolvieron el problema rápido y acordaron turnarse. Cuando me giré para volver a la banca, hice contacto visual con la madre del otro niño. Había algo familiar en ella. Al mismo tiempo, ambas exclamamos, «Oh». Para mi sorpresa, era una excompañera de trabajo de mi antiguo empleo. Nos llevábamos lo suficientemente bien como para que incluso hubiera asistido a mi boda. La nostalgia y la emoción se apoderaron de mí. Empezamos a ponernos al día y, poco después, su esposo se unió a la conversación. Después de un rato, él me preguntó casualmente, ¿y tu esposo está trabajando hoy? Dudé por un momento antes de dar una respuesta vaga. Salió de compras con mi suegra, dije. Su esposo se rió. Parece que tiene claras sus prioridades.
bromeó. Pero mi excompañera no se rió, me miró fijamente. Luego sacó su cartera y le dio algo de dinero a su esposo. ¿Puedes ir a comprar unas bebidas para los niños?, le pidió. Claro, compraré para todos, respondió él. No hace falta, solo para los niños está bien, dijo ella con una sonrisa. Una vez que él se fue, se giró hacia mí con una expresión seria. Chloe, ¿todo está bien con tu esposo?, preguntó con suavidad. Solté una pequeña risa forzada. Se nota mucho. Ella suspiró. Siempre fuiste fácil de leer, pero en realidad, hay algo más. Hace rato vi a alguien que se parecía mucho a tu esposo. No estaba solo. Estaba con una mujer que conozco. Estoy bastante segura de que era él. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Mi esposo, con otra mujer? ¿Y me había mentido sobre estar con su madre? Mi mente se quedó en blanco. Me despedí apresuradamente, prometiendo llamarla más tarde, y corrí a casa. Tenía que descubrir la verdad, de inmediato. Le dije a mi hijo que esperara afuera y abrí con cuidado la puerta principal. Al ver los zapatos de mi suegra en la entrada, entré en silencio y cerré la puerta sin hacer ruido. Saqué mi teléfono y llamé a mi esposo, asegurándome de que mi hijo no escuchara. El tono de llamada sonaba interminablemente, sentía como si el tiempo se hubiera detenido, pero me mantuve paciente. Finalmente, respondió. Hola, dijo. A través del altavoz, pude escuchar el ruido de fondo de los anuncios en una tienda departamental. Nuestro hijo quiere jugar un rato más. ¿Lo dejo o quieres que nos veamos para almorzar?, pregunté, manteniendo mi voz ligera y casual, como si nada estuviera mal. No, déjalo jugar. Mamá y yo estamos comiendo aquí, respondió con un tono extrañamente cortante. Ya veo. Bueno, disfruten su comida. Salúdame a tu mamá, agregué. Sí, seguro, murmuró. Justo cuando estaba por colgar, escuché débilmente la voz de una mujer llamándolo por su nombre. Antes de que pudiera decir algo, la llamada se desconectó. Eso era toda la confirmación que necesitaba. Mi esposo estaba con otra mujer. No solo había descuidado a su familia, sino que ahora también me engañaba. La ira me invadió, pero me obligué a mantener la calma para que mi hijo no notara nada. Lo llevé a un restaurante familiar cercano a almorzar antes de regresar a casa. Como era de esperarse, mi esposo aún no había vuelto. Fingí no saber nada y le pregunté casualmente a mi suegra. ¿Estás sola? ¿Dónde está mi esposo? Me cansé de las compras, así que me vine primero. Le pedí a mi hijo que se encargara del resto, respondió. Ya veo, murmuré. Una vez que estuve fuera de su vista, la observé en silencio. Se veía extrañamente aliviada y rápidamente tomó su teléfono, seguramente para escribirle a mi esposo. Estos dos eran increíbles. Ninguno contribuía al hogar, a ninguno le importaba mi hijo, y ahora tenía pruebas de que mi esposo me era infiel, con el apoyo total de mi suegra. Últimamente, mi esposo llegaba más tarde a casa, siempre diciendo que el trabajo lo mantenía ocupado. Cada vez que llegaba, actuaba agotado, y mi suegra corría a su lado para consolarlo mientras lanzaba comentarios hirientes hacia mí. ¿Qué clase de esposa no cuida a su esposo trabajador?, decía con un suspiro falso. A veces, iba más lejos. Mientras mi hijo trabaja, yo estoy siendo usada como sirvienta por mi nuera. En lugar de defenderme, mi esposo comenzó a unirse a ella. Eres tan fría, nunca imaginé que serías así. Me arrepiento de haberte casado. Me engañaste, escupió un día. ¿Engañado? Eso lo debería decir yo. Quería responderle con todo, pero me tragué mis palabras y guardé silencio. Pero cuanto más los ignoraba, peores se volvían sus insultos. Pronto, ni siquiera intentaban ocultarlo, soltando su veneno delante de nuestro hijo. Justo cuando pensé que ya no podía soportarlo más, mi hijo hizo algo inesperado. Odio a la abuela, siempre es mala con mi mamá, odio a mi papá también, gritó. Mi esposo y mi suegra se congelaron en shock antes de que sus rostros se torcieran con furia. Lo envenenaste contra nosotros, chilló mi suegra. Chloe, ¿qué clase de madre pone a su hijo en contra de su propio padre? Si no cambias tu actitud, nos divorciaremos, me amenazó mi esposo. Lo miré a los ojos y respondí con calma. Está bien, divorcio. Justo estaba por decir lo mismo. Me niego a seguir en este hogar tóxico. Me iré ahora mismo y arreglaremos todo por medio de nuestros abogados. Los ojos de mi esposo se abrieron con sorpresa. Espera. ¿Hablas en serio? Sí, y para que lo sepas, tengo pruebas de tu infidelidad. Prepárate para pagar la pensión alimenticia, afirmé con firmeza. ¿Qué? Infidelidad, balbuceó. Dejé escapar una pequeña risa sin humor.
Una excompañera de trabajo te vio con otra mujer. Ya se está corriendo el rumor en tu empresa. Y sé que tu madre estuvo involucrada también. Al escuchar eso, mi suegra trató de retractarse de inmediato. Yo no tuve nada que ver. Fue cosa de mi hijo. Mamá, ¿qué demonios? Mi esposo se volvió hacia ella con incredulidad. Ignorando su ridículo intercambio, continué. También he grabado cada insulto y abuso verbal que me han lanzado en los últimos 2 años. Mi abogado ya tiene copias. La arrogancia desapareció de sus rostros, reemplazada por el miedo. Sin decir más, tomé las cosas que ya había empacado, tomé la mano de mi hijo y salí de esa casa para siempre. Me preocupaba cómo lo tomaría mi hijo, pero cuando le expliqué con suavidad que viviríamos separados de su padre y su abuela, no puso objeción. No me importa papá ni la abuela, mientras tenga a mamá, es suficiente, dijo. Al escuchar eso, lo abracé con fuerza, sabiendo que, sin importar los desafíos que vinieran, los enfrentaría por él. Reinicié mi carrera y volví a mi antiguo trabajo. Al principio, dudé, mi exesposo y la mujer con la que me engañó trabajaban en la misma empresa, aunque en departamentos distintos, pero mi exjefe me contactó personalmente. Tu ex y esa mujer renunciaron, no pudieron soportar los chismes en la oficina. El equipo quiere que vuelvas, Chloe, siempre fuiste una empleada valiosa, dijo. Acepté la oferta, sabiendo que la estabilidad financiera era crucial para el futuro de mi hijo. ¿Y mi exesposo, la otra mujer y mi suegra? No tenía idea de que había sido de ellos, ni me importaba. Por un tiempo, mi ex y su madre siguieron enviándome mensajes, alternando entre suplicar por una reconciliación y lanzar amenazas vacías. No me molesté en responder, dejé todo en manos de mi abogado y los bloqueé por completo. Ahora, mi hijo y yo vivimos en paz, rodeados de calidez y risas. No sé qué nos depara el futuro, pero siempre tomaré las decisiones que sean mejores para nosotros. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan.